Hola, hola, buenas tardes a todos. Muy buenas tardes. ¿Me pueden escuchar? ¿Me hacen una manito si me escuchan? Ahí estamos. Bueno, bienvenidos a un nuevo webinar de la Escuela de Marmolistas de Argentina. En esta oportunidad vamos a presentar un webinar sobre mármoles, granitos y compactos, usos en mesadas de cocina y revestimientos. Estamos muy contentos de tener a todos acá. Tenemos varios participantes. Sabemos que están muy interesados en este nuevo espacio. Es el tercero en el año. Así que estamos muy agradecidos. Mi nombre es Mariana Ruiz Díaz, no sé si lo dije, coordinadora operativa de la Escuela de Marmolistas. Voy a pasar a presentar a las personas que van a estar a cargo como oradoras y colaboradores de este webinar, ¿sí? Para empezar vamos a contar con la presencia de la codirectora Florencia Clausen de la Escuela de Marmolista que nos acompaña. Marcela Factone, codirectora también de la Escuela de Marmolistas, que está acompañando también en el espacio. Carolina Arzani, quien va a ser nuestra principal oradora, colaboradora del grupo CR, como asesora proyectual de NOA. Agradecer también este espacio al directorio del grupo Canteras del Mundo Ragolía, Luciana Ragolía, Franco Ragolía, padre e hijo, y Mario Ragolía, con el apoyo de la Cámara de Mármol, Piedra y Granito de la República Argentina. En este caso vamos a trabajar durante todo este desarrollo en varios bloques en los que vamos a estar abordando temas que se van a exponer y ustedes van a poder hacer sus consultas a través del chat y vamos a levantarlas para debatirlas. Al final de todo el webinar vamos a tener un espacio donde ustedes pueden abrir sus micrófonos e intercambiar, consultar todo lo que quieran, pero pueden ir dejando sus consultas tanto en el chat como quienes tienen el número de WhatsApp de la Escuela de Marmolistas para que yo pueda trasladárselos a Carolina, que va a ser nuestra principal oradora en el día de hoy. Así que muchas gracias por estar acá, por tomarse su tiempo y participar de estos encuentros. Voy a pasar a darle la palabra a Florencia Clausen, codirectora de la Escuela de Marmolistas, que les va a contar un poco sobre la escuela y el desarrollo de este webinar. Gracias. Gracias, Mariana. Hola, ¿cómo están? Buenas tardes a todos y a todas. Hay un participante que no está, nos puso en el chat que no está pudiendo escuchar. La verdad es que entiendo que es un problema particular. ¿El resto escuchan? ¿Se escucha bien, Emiliano, que ahí te vemos en la cámara? Sí, bien. Bueno, ahí está. Sí, bueno, sí. Vas a tener que ver, Cristian, algún tema particular de sonido. Se escucha bien, nos están confirmando. Bueno, continuamos, Cristian, entonces. Cualquier cosita nos decís ahí en el chat, las chicas te van a estar, bueno, leyendo. Bueno, gracias por sumarse a este espacio. Hoy damos inicio a este webinar. Después le vamos a dar la palabra a Carolina Arzani, que es colaboradora del grupo Canteras Rabolía también. Este es un espacio virtual que iniciamos este año en la Escuela de Marmolistas. No sé si algunos la conocen, pero bueno, hago una breve presentación de la escuela. La escuela es eh, una escuela de marmolistas, la primera en la Argentina, la primera en la región. Es una escuela dedicada específicamente a profesionalizar el oficio del mármol, brindarles herramientas a quienes trabajan en el sector del mármol para que se profesionalicen, para que adquieran nuevos conocimientos, saberes, y también para forma a colaboradores, a futuros colaboradores, a personas que quieren insertarse en el mercado laboral del mármol. Funciona en Buenos Aires, funciona en Ituzaingó. Por eso también este año iniciamos esos espacios virtuales porque recibíamos muchísimas consultas y solicitudes de distintos lugares del país, de nuestro país, y también de la región y de otros países. Eh,
Así que bueno, la Escuela de Marmolistas se funda en el año 2001 por el grupo Canteras Ragolía. Es una escuela que tiene sus cursos, sus talleres, sus cursos, sus clases dentro de la unidad productiva, que eso la hace muy, muy interesante para quienes se inician en este oficio que amamos. Eh, Porque, bueno, implica que quienes estudian, quienes participan de estos cursos, de estos talleres, pueden hacerlo en un entorno real productivo. Cuentan con las herramientas, con los bancos de trabajo, con las cortadoras, con las maquinarias. Bueno, eso es un elemento muy distintivo de la escuela y que agrega un plus muy significativo a este tipo de cursos. Entonces, es un espacio de formación, la Escuela de Marmolistas, técnica y desarrollo personal y profesional, de desarrollo personal y profesional, fundada por el Grupo Cantera Revalía en 2001. Pasamos, Mariana. ¿Por qué es una escuela únicamente para marmolistas? Porque el proceso productivo, como algunos ya veremos, saben, de la marmolería es muy particular y se diferencia de cualquier otra actividad de la construcción. Necesita saberes, habilidades y aptitudes muy específicas, ¿sí?, de quienes lo trabajan. ¿Por qué dictamos este webinar específicamente? Para conocer distintas características de los distintos materiales, entender los usos y aplicaciones de estos materiales, descubrir las últimas tendencias y diseños, conocer los diferentes formatos, superficies y espesores y comprender sobre la sustentabilidad en el proceso de fabricación. Bien, vuelvo a darle la palabra a Mariana. Mariana es nuestra coordinadora operativa en la Escuela de Marmoristas. Nos presentó a nosotras, pero no se presentó a ella, así que yo lo hago. Y vuelvo a dar la palabra. Vamos a hacer una actividad participativa. Les vamos a hacer algunas preguntas y después sí, ya vamos a ir dando inicio al webinar propiamente. Gracias. Bien, gracias, Flor. Bueno, como dijo Flor, vamos a hacer una actividad inicial para saber quiénes están acompañándonos, sus experiencias en materiales que vamos a abordar hoy. Voy a dejar en el chat, lo voy a volver a poner, ya lo había puesto al inicio, pero voy a mandar ahora un link donde ustedes van a poder ingresar y ahí van a ver unas preguntas que pueden contestar. Yo ahora voy a compartir pantalla de esa misma encuesta para verlo en tiempo real. Así que quienes estén en celular y tengan algún problema, no importa, es más que nada para hacer un sondeo, pero si pueden ingresar, mucho mejor para que todos podamos el, compartir estos resultados, ¿sí? Denme un segundito, estoy pasando y vamos a compartir. No, esto no. Bien, voy a pasar a presentar. Ok. Bueno, en esta primera vamos a estar consultándoles para quienes ya estén de dónde son, ¿sí? Si nos pueden ir escribiendo desde qué ciudad, desde qué provincia, país. Bien, Berazategui tenemos de Chile. Qué lindo. Saludos a Chile. Morón. Muy bien. Villa Elisa, Entre Ríos. Ya me imagino quiénes son. Son unos participantes que también estuvieron viniendo a la escuela desde allá. Verónica. Verónica, ¿de dónde es Verónica? Mataderos. Bien, Jackson nos escriben en el chat, Marian. bien. Arequito, Santa Fe. Cañuelas. Bien. Ahora no puedo ver el chat, pero me voy a... Tucumán. Bueno, bienvenidos Tucumán. Qué lindo. Mendoza. Bueno, tenemos bastante federal de todos lados. Qué lindo.
muy bien. Bien, ahí tenemos Tucumán, Chile. Tierra del Fuego. Bien, Tierra del Fuego. Bastante de todos lados tenemos. Eh, Capital, nos dicen en el capital. chat. Ok, bien, perfecto. Bueno, muy bien. Bueno, bienvenidos a todos y gracias por estar acá. Córdoba, Córdoba. Bien, tenemos gente de todos lados. Así que, bueno, eso nos pone muy feliz porque que la escuela esté llegando a más lugares es algo muy, muy lindo. Bien, vamos a pasar a la siguiente, ¿sí? La siguiente es, ¿qué esperas de este encuentro? Pueden escribirnos ahí lo lo que esperan de este encuentro de hoy sobre materiales. Algo chiquito, no, no hace falta que hagan, que escriban mucho. Ahí estamos. A ver si pueden, si alguien puede entrar o tienen alguna dificultad, avísenme. Ahí está, adquirir conocimiento, conocer más, profundizar conocimiento, formación. Muy bien, 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 profundizar, adquirir, aprender y capacitarme, porque no veía la parte de la pantalla. Muy bien. Bueno, qué lindo. La mayoría está para formarse, adquirir conocimientos, profundizar, porque bueno, seguramente hay gente que ya tiene conocimientos, pero le gustaría eh, ampliarlos, ¿sí? Bueno, genial, genial. Aprender más sobre el tema, nos dicen en el chat. Bien, bien, buenísimo. Bueno, si quieren vamos pasando al otro, a la otra preguntita. Bien, acá nos gustaría saber a qué se dedican quienes nos están acompañando. Tienen distintas opciones: marmolería, arquitectura, diseños de interiores, construcción, fabricación de mobiliario u otros. Así que nos gustaría saber quiénes están tomando este pequeño webinar. Muy bien, marmolería, arquitectura. Bueno, viene en punta arquitectura. Muy bien. Diseño de interiores. Bueno, Fabricación de mobiliario, nos dicen en el bien. chat. Ah, ok, bien. No tenemos acá, pero está bien. Es Arquitectura buenísimo y contar construcción, con... las dos cosas. Bien. Perfecto, perfecto. Bueno, genial. Bueno, como para darnos un sondeo, también para Caro que nos acompaña hoy, para que más o menos vea quiénes están escuchando y seguramente van a tener muchas preguntas porque van a surgir unos lindos debates, seguramente. Bien, vamos a ver cuál sigue. La última, ¿sí? Me parece que ya empezaron a contestar. ¿Tuviste experiencia trabajando en materiales naturales y compactos? Bien, tenemos acá eh, cuatro niveles, ninguno. Principiante, intermedio, avanzado. Bien, ok. La mayoría por acá es principiante, ninguno también e intermedio. O sea que tenemos mitad y mitad, digamos. Bien, Bueno, en el chat uno más intermedio. bien, perfecto. Bueno, genial. Bien, bueno, ahora que tenemos un poquito este sondeo, pequeño sondeo para saber quiénes nos acompañan y desde dónde, vamos a empezar con Caro, no, perdón, vamos con Flor, que nos va a presentar a Caro, quien nos está acompañando para que sepan de su trayectoria. Así que Y te doy la palabra, Flor. simplemente
bueno, presentarles a Carolina. Carolina Arzani es arquitecta, es colaboradora del grupo Canteras Ragolía, además de ser arquitecta es docente, es formadora, trabajó en distintos, digamos, participó de distintas investigaciones relacionadas con el diseño, con la arquitectura, con la construcción, con la sustentabilidad y actualmente tiene un puesto en la empresa que es el de asesora proyectual del NOA. Así que bueno, estamos muy felices de recibirla, ya la van a conocer, es una colaboradora espectacular, que sabe mucho, que va a poder transmitir muy generosamente sus saberes y su pasión por el rubro, que eso en la Escuela de Marmoristas nos importa y mucho. Así que bueno, ya quedamos en tus manos, Caro, adelante y gracias. Bueno, muchísimas gracias, chicas, por esta hermosa presentación. Muchísimas gracias a todos los participantes por estar acá. Bueno, les comento que lo que vamos a ver en los contenidos de hoy, vamos a hablar de las superficies naturales y las superficies sinterizadas. Este webinar está orientado a personas que se están iniciando en los conocimientos técnicos de estos materiales. Bueno, les cuento que yo soy del norte del país, de Argentina, y estoy muy contenta de estar acá y de con este medio poder llegar a todos los distintos lugares. Bueno, agradecerle nuevamente a la Escuela de Marmolistas, al Grupo Canteras Rebolía, y bueno, decirles que en este espacio estamos acá para ayudarles, para compartir anécdotas, para compartir consultas, así que cualquier inquietud que tengan pueden comentarla por el chat. Bueno, la intención es que preguntemos y tengamos una interacción activa. Así que bueno, sabiendo que hay gente de todas partes, bueno, nuestra intención es innovar, ampliar el conocimiento, ya que desde la empresa somos innovadores y queremos también aprovechar para compartir toda esta información. Bueno, desde el grupo Canteras Ragolía vamos a hablar de las marcas Silestone y Decton, porque nosotros somos los únicos distribuidores a nivel país de estas marcas, y bueno, decirles nuevamente que estamos muy contentos de estar acá. Bueno, si podemos, ahí está, muchas gracias Mariana. Bueno, acá vamos a estar presentando lo que serían las aplicaciones de las superficies sinterizadas. Bueno, acá podemos ver que tenemos aplicaciones en las que se verían revestimientos de paredes, revestimientos de mesadas y también revestimientos de pisos en diferentes referencias de color. Bueno, también lo importante de esto es que vamos a comentarles sobre el proceso de fabricación de los diferentes materiales, las características, los usos y las aplicaciones, por supuesto también los formatos en los que vienen y también los espesores, las tendencias de diseño y bueno, y ahora largamos con la presentación, que acá está Mariana dándonos una mano. Excelente, Mariana, muchas gracias. Bueno, les voy a comentar un poco de lo que se trata el circuito de la extracción del material. Nosotros lo que hacemos como empresa es comercializar y distribuir los materiales en donde los van a trabajar las marmolerías para poder hacer la instalación final en el cliente. El origen va a ser en la primera parte, vamos a trabajar sobre lo que serían las superficies naturales, entonces el origen van a ser la misma naturaleza. Bueno, en cuanto a los materiales, vamos a presentar, ahí podemos ver que tenemos el mármol, el granito y la cuarcita en lo que sería el renglón superior. Y en el inferior tenemos la parte de compactos, que tenemos Marmotech, Silestone y Decton, en donde, bueno, están enunciados de esta forma porque estamos presentando los materiales de acuerdo a su grado de porosidad. Sería el mármol como el menos con el más poroso y vamos subiendo, aumentando el grado de dureza del material.
Bueno, es importante acá mencionar la escala de Mohs, que sería la escala de dureza de los diferentes minerales que existen, y podemos ver cómo tenemos desde el grado 1 hasta el grado 10, incrementando desde el 1, el menos rígido y resistente, hacia el diamante, que sería el menos poroso y el más filoso. Entonces, a partir de esta escala nosotros podemos entender que los minerales que están en el máximo del grado 10 pueden ir cortando a los anteriores. Ahí también podemos ver lo que sería el grado de dureza del mármol, que podemos encontrar que en esta escala de Mohs está en uno de los primeros niveles, que se compone principalmente de calcita, y después podemos encontrar entre el nivel 6 y 7 el granito, y ya en un 7 la cuarcita. Bueno, acá les vamos a compartir lo que sería un video de extracción de un proceso natural de mármol. De material natural, perdón. Bueno, ahí podemos ver cómo se extraen los grandes bloques en gran tamaño. Ahí podemos ver cómo se corta el bloque en diferentes chapas de material, que en este caso van a ser espesores de 20 milímetros. Los cortes en la superficie siempre van a estar acompañados de agua para evitar la elevada temperatura por la fricción con los discos de corte y el material. Y también la deformación de los discos. Ahí podemos ver que se transformarían en tablas, que se les pone un refuerzo con fibra de vidrio que funciona como modo de protección similar al sistema que sería como los vidrios de seguridad laminados. Bueno, siempre vamos a hacer un pulido de la superficie para sacar el brillo natural de la piedra y realzar sus características. Tenemos la posibilidad de la entrega de las chapas de material, que serían las placas de gran tamaño en chapas, y también los diferentes formatos, que serían los cortes de las chapas en modulaciones más pequeñas. Bueno, siempre que trabajemos con marmetas de superficies naturales, vamos a recordar el pulido de los cantos, porque si no los cantos pueden cortarnos. Y bueno, después lo que sería el embalaje y almacenamiento para las entregas a clientes finales. Bueno, acá en cada introducción de lo que serían las superficies naturales, hacemos como una intro de la composición del material. Igualmente a mí lo que siempre más me parece importante destacar en esto es la referencia de diseño que tiene la superficie, en tanto que siempre que encontremos una piedra de mármol, vamos a ver que en su característica principal tiene un veteado. Bueno, acá por ejemplo podemos apreciar lo que serían los diferentes diseños que se pueden lograr con el formato de chapas. O sea, nosotros siempre el llegar a este diseño
es a través de el material que ya vieron en el video, que sería chapas de 20 milímetros, y para poder realizar estos trabajos es importante un excelente trabajo de mano de obra, porque para poder realizarlo necesitamos, en este caso en específico, realizar cortes, que serían pequeños prismas, en donde ahí en este caso se trató de lograr la continuidad de la veta, entonces se alineó uno con el otro, se van pegando y después se hace un pulido superficial en donde se disimulan todas las imperfecciones. Y bueno, acá tenemos diferentes tipos de aplicaciones, en donde en este caso, por ejemplo, podemos ver un mobiliario retroiluminado. Y bueno, vamos a ir compartiéndoles diferentes referencias de diferentes tipos de mármoles. Por ejemplo, en este caso tenemos un mármol panda. Podemos ahí apreciar en estos trabajos cómo tenemos la continuidad de la veta, en el caso del escritorio que está en el sector de derecho. Es importante tener en cuenta esto porque para poder lograr la continuidad de la veta es importante trabajar con esos bloques que habíamos visto en el video, trabajar con el mismo bloque de material, porque recordemos siempre que lo que sería superficies naturales van a ser únicas. Bueno, acá tenemos un mármol travertino a la veta. Otro mármol retroiluminado y una barra. Acá tenemos unas bachas de baño. Y bueno, las aplicaciones que nosotros vamos a recomendar para mármol van a ser las mesadas de baño, las tapas de mesa, los pisos y revestimientos. Siempre vamos a recordar, considerar que en cuanto a la escala de Mohs que habíamos visto en las primeras diapositivas, vamos a recordar que el grado de porosidad del mármol está en uno de los primeros grupos de la escala de Mohs, entonces va a tener una gran capacidad de absorción. Por eso es importante siempre que apenas que derramamos algún líquido que pueda manchar la superficie o dañarla, puede ser café, mate, varias de las bebidas que tenemos de uso frecuente, el limón, por ejemplo, bueno, varias bebidas que pueden manchar la superficie, es importante limpiarla instantáneamente y bueno, por supuesto que no la vamos a recomendar para mesadas de cocina porque, bueno, a la hora de realizar cortes y a la hora del manchado también la absorción del material va a permitir que tenga una absorción en el cuerpo del material. Entonces, a la hora de hacer la limpieza va a ser muy complicado porque podemos ir a la marmolería, nos pueden hacer un pulido superficial, pero la realidad es que el líquido, el cuerpo del material ya absorbió el líquido, entonces ya quedó manchado. Bueno, cuando hablemos de lo que serían los formatos y espesores, vamos a hablar de una chapa que tiene un material, perdón, unas dimensiones de 270 por unos 60 aproximadamente. Van a ser las chapas que van a ser las menores dimensiones en lo que sería en relación con las otras superficies, justamente por esto que hablamos del grado de dureza. Y las dimensiones en las superficies naturales siempre van a ser dimensiones aproximadas, por lo que, bueno, estamos hablando de un proceso natural. Bueno, ahora vamos a presentar el granito, que ya como habíamos visto, tiene menor porosidad y tiene mayor dureza, entonces el granito va a ser una superficie que va a ser bastante resistente para lo que sería la aplicación de mesadas de cocina. Vamos a recordar que el granito siempre lo vamos a encontrar con la característica principal, que serían como unas explosiones de color, como distintas granulometrías de diferentes colores. Entonces, eso nos va a permitir entender que a la hora que lo encontremos, lo vamos a poder identificar. Bueno, en este caso, por ejemplo, tenemos una aplicación en donde podemos ver que el mismo granito negro boreal tiene una terminación en el centro y otra mano de obra en lo que serían los laterales, que sigue siendo el mismo material, pero presenta otras características. El granito alpinus, que justamente es un granito particular porque en el grado de dureza se asemeja mucho también a la cuarcita, por eso podemos ver que tiene, bueno, me estoy adelantando a lo que serían las cuarcitas, pero bueno, la combinación con las cuarcitas es justamente el veteado del mármol
y las explosiones o las granulometrías características del granito. Entonces, por eso justo granito alpinus es como muy similar a la cuarcita Patagonia. Y acá lo tenemos en un mobiliario retroiluminado y una barra, una mesada. Bueno, acá tenemos otros tipos de granito, el granito Black Taurus, que tiene unas referencias con líneas doradas. Y bueno, las aplicaciones se van a ir ampliando en relación con las aplicaciones que habíamos visto en el mármol, entonces ya vamos a recomendar el granito para lo que serían mesadas de cocina, las mesadas de baño, pisos, revestimientos y fachadas, y también aplicaciones para tapas de mesa. Cuando hablemos del formato de la chapa, vamos a hablar de un formato que va a ser un poco más amplio en relación con el mármol, y vamos a hablar ya de una dimensión de 310 por 1,70. Siempre vamos a hablar en medidas aproximadas, por lo que ya sabemos que estamos hablando de un material extraído de la naturaleza, y los espesores van a ser en 20 milímetros, como ya habíamos mencionado en los naturales. Bueno, ahora vamos a presentar la cuarcita. Acá estamos hablando de un material que es muy resistente en cuanto al nivel de porosidad. Es mucha menos la cantidad de porosidad que tiene relación con el mármol y con el granito también. Es muy resistente y el campo de aplicación también se amplía. Tiene diferentes características, en tanto que, bueno, habíamos contado de la conformación de, de la referencia, ¿no? O sea, la referencia va a ser la composición del veteado más la granulometría, en donde decimos siempre que la cuarcita es como de alguna manera la superficie con crisis de identidad, porque conjuga las características del mármol con granito, y podemos ver estos diseños que realmente son bellísimos. Podemos ver diferentes trabajos de mano de obra, en donde podemos entender que la misma superficie trabajada de diferentes maneras puede tener diferentes acabados que hacen que sea completamente diferente una superficie de la otra y sigue siendo el mismo material. Bueno, podemos utilizarla también para revestimientos de pisos y paredes, en este caso está aplicado para un baño. Bueno, por ejemplo, la característica que tiene la cuarcita es que en algunos puntos permite el uso de iluminación, y su transparencia permite jugar con esos tonos y brillos, destellos de color. Entonces, tiene una presentación sin luz y otra presentación con la luz encendida. Bueno, acá por ejemplo también seguramente escucharon hablar sobre la cuarcita Lumix. Es una cuarcita que se utiliza mucho para objetos de iluminación o también para hacer este trabajo de retroiluminar los mobiliarios. Bueno, acá podemos ver cómo tiene diferentes tipos de aplicación en las diferentes partes del hogar y cómo sus características embellecen realmente los espacios, ¿no? Bueno, en este caso, por ejemplo, tenemos una cuarcita con terminación Leder. Las terminaciones van a estar dadas a partir del pulido superficial de la superficie natural. Por ejemplo, en este caso, cuando acá hacemos el acabado Leder, se le hace un pulido con unos cepillos que tienen como una especie de dientes que son más bien suaves, o sea, son rígidos, pero son como unos pelos, y hacen el pulido y da este acabado como a sensación de cuero. Cuando lo tocas al tacto, da sensación de cuero. Acá tenemos, bueno, también una Avocatus, que también tiene la misma terminación. Ahí podemos observar en detalle cómo tiene como una especie de textura. Y bueno, diferentes tipos de aplicación, ¿no? En cuanto a la absorción del material, es muy recomendable para ponerlo en diferentes tipos de aplicaciones, porque no va a absorber, la porosidad del material va a permitir que se puedan realizar
cortes y trabajo en su superficie sin deteriorar la pieza. Entonces vamos a recomendarlo para mesadas de cocina, mesadas de baño, pisos y revestimientos y también tapas de mesa. Bueno, cuando hablamos de los formatos y espesores, también vamos a ver cómo amplía el formato y ya vamos a hablar de chapas de un material de dimensiones de 320 por 180 aproximadamente y bueno, siempre en 20 milímetros. Bueno, en este caso eh, vamos finalizando lo que sería la parte de superficies naturales, que sería la primera parte de la presentación. Vamos a aprovechar para consultarles, para compartir y hacer un pequeño intercambio entre los presentes. Bueno, si tienen alguna referencia, alguna consulta, alguna anécdota que tengan ganas de compartir. Bueno, pueden hacerlo, recuerden que pueden hacerlo por el chat y si no pueden abrir el micrófono también, en este caso si no pueden justo escribir en el chat. Pero bueno, queríamos hacer como una pequeña pausa como para ver si alguien tiene alguna consulta en el medio y si no, continuamos con el próximo bloque que es el de los compactos, ¿sí? Si alguien tiene alguna pregunta, algo que quiera consultarnos. ¿Alguna experiencia, alguna anécdota? Ujú. Si no, podemos continuar, siempre surge algo en el medio. Bien, Bueno. bueno, vamos a... Bueno, a modo de referencia, como para hacer un paréntesis antes de continuar con la segunda parte del bloque, a mí me gustaría, bueno, contarles que la intención justamente de explicarles el grado de porosidad de los materiales sirve de referencia para saber en dónde vamos a realizar las principales aplicaciones y cuáles van a ser los materiales que recomendamos también para los diferentes usos. Siempre que hablemos de mármol, nos vamos a encontrar con un material que lo podemos rayar cuando hablamos de realizar incisiones sobre su superficie, vamos a hablar de un material que puede tener absorción en el cuerpo, entonces vamos a hablar de un material que hay que tener un determinado cuidado. En relación con los otros, requiere mucho más cuidado. Bueno, considerando que no hay consultas, entonces, Podemos continuar. Ahí Cristian está avisando que él también tiene fotos de esas piezas, así que vamos a continuar con los compactos, ¿sí? bien, bien. Bueno, bárbaro. Les quería recordar también a la audiencia presente que nosotros somos sponsor oficial de Casa Foa Buenos Aires y Casa Foa Córdoba y todas estas imágenes están tomadas de estas ferias de diseño y también algunas otras referencias que son tomadas de acá mismo del área NOA. Bueno, entonces vamos a dar comienzo a lo que sería la parte de superficies compactas. Bueno, es interesante tener en cuenta que a partir de lo que serían, de alguna manera, las debilidades del proceso de elaboración natural de estas superficies, salen las superficies compactas para remendar todas estas debilidades, ¿no? En este caso, por ejemplo, tiene que ver con el tema de la continuidad de la beta, que por ahí en el tema de la naturaleza justamente si vos querés hacer como trabajos de simetría especular, es complicado, o la continuidad de la beta también, porque si vos no seleccionaste con anterioridad la cantidad de chapas que necesitas del material, es posible que se haya acabado, entonces en ese caso si vos querés hacer la continuidad del trabajo, es una dificultad porque sí o sí vos tenés que reservar las chapas del mismo lote del material y a veces sucede que no está o nada, se van cambiando las decisiones de diseño. Bueno, de alguna manera son debilidades y fortalezas porque bueno, también esas son las características que permiten entender que es un material completamente único y especial. Entonces, bueno, de alguna manera igualmente los compactos son, nacen a partir de estas cuestiones a fortalecer de las superficies naturales.
Entonces, cuando vamos a la escala de Mohs, ya comenzando en lo que sería nuevamente el grado de dureza, estamos hablando de que, bueno, primero vamos a presentar Marmotech, que es un material realizado a partir del polvo de mármol. Es un material que lo que tiene como característica principal es la estabilidad dimensional y de beta, en tanto que vamos a encontrar diseños que van a poder ser replicados, por ejemplo, cuando necesitamos hacer el diseño de algún edificio, que necesitamos que tenga la misma réplica del dibujo. Entonces lo vamos a recomendar en superficies que no tengan tampoco mucha exposición, porque como ya dije anteriormente, el mármol tiene una gran capacidad de absorción, entonces no lo vamos a recomendar en lugares en donde tenga la posibilidad de dañarse, de absorber manchas que puedan deteriorarlo. Entonces, de ahí vamos a pasar con Silestone. Silestone principalmente nace a partir del polvo de cuarzo. Silestone ha realizado una nueva fórmula en donde disminuye la cantidad de sílice cristalina en la composición del material, entonces podemos hablar de un material que piensa en el cuidado de los trabajadores, disminuye el porcentaje de sílice cristalino, que es el, el polvo que produce daños en la salud, que produce enfermedades, la silicosis, por ejemplo. Entonces, entonces Cosentino se encargó de disminuir las cantidades de sílice cristalino en la composición de estos materiales. Siempre que hablemos de la parte de los compactos, vamos a estar hablando de materiales que están elaborados en un proceso completamente tecnológico, elaborados en fábrica. Bien, y después encontramos Adecton, en donde ya encontramos un material bastante más novedoso en relación con Silestone. Primero, Cosentino desarrolló la fórmula de Silestone, en donde tenemos un porcentaje de un porcentaje de resina, tenemos un 96% de minerales premium y un excedente de resina y material reciclado de pigmentos. Entonces, esta composición de Silestone no le permitía en su momento poder hacer, hasta el día de hoy en realidad, perdón, poder hacer las aplicaciones en lo que sería el exterior por el tema del cambio de temperatura, y la exposición solar hace que el tema de la resina tenga contracción y dilatación del material y lo pueda lastimar, y también producir algunos cambios en su color. Entonces, a partir de esto nace Decton, que estamos hablando de una superficie de un 100% composición mineral, en donde encontramos a partir de su proceso de formulación mayores resistencias. Y bueno, ahora le vamos a compartir un video con lo que sería la fábrica de Cosentino. Bueno, ese era un video específicamente para contarles de la empresa española que tiene su sede principal en Cantoría, Almería, España, y ahí se desarrolla toda la fabricación de lo que serían las placas Silestone y Decton. Acá podemos ver, ahí va. Acá podemos ver una mesada de cocina. Estamos en la fábrica de Silestone. Enfrente vemos Y la acá le mezcla de vamos a las compartir materias un primas, video del cemento y proceso la de fabricación de resina. Silestone. And the resin.
Depositan la mezcla en un molde con la forma de una tabla, con papel a ambos lados. Después pasan la tabla a una máquina grande, que es una vibra compactadora, donde extraen el aire del interior para compactar la tabla. Eso tarda unos 2 minutos. Después pasamos la tabla a un horno, donde se calienta a 100 grados durante media hora. Cuando se enfríe la tabla se endurece. Ahora es el momento para pasar a la línea pulidora. Calibramos la tabla para fijar el grosor de la esta. La línea pulidora tiene 36 pulidoras con 8 abrasivos cada una. En las 3 fábricas de Silverstone tenemos 12 líneas de producción. En promedio, una línea produce unas 400 tablas al día, con una producción total de 1.300.000 tablas al año. Actualmente se están instalando 2 líneas nuevas. Bueno, eso sería el video de fabricación de Silestone, en donde, bueno, pueden observar cómo se trata a través de un tamizado de minerales y un horneado. Y estamos en la Y bueno, por acá le vamos a mostrar lo que serían los últimos lanzamientos de Silestone, en donde ya incorporan el uso de materiales reciclados, en donde podemos ver los destellos dorados, que son a partir del vidrio reciclado. Es interesante esta nueva línea de Silestone que se llama Le Chic, en donde podemos ver cómo se trata de llegar a las reminiscencias de lo que serían los destellos y brillos naturales de las cuarcitas. Acá lo tenemos en lo que sería una línea de negros, veteados grises y destellos dorados. En este caso, por ejemplo, también seguimos con la línea Le Chic y podemos encontrar una composición en donde destaca el fondo blanco, unos veteados grises y también unos brillos en colores blancos. Ahí podemos ver en esta foto mejor lo que sería la parte del veteado de Silestone Victorian Silver. A Silestone siempre lo vamos a comercializar también en 20 milímetros en Argentina y sí trabajamos también con otros espesores, pero para tener en cuenta, para recordarlo rápidamente, siempre vamos a pensar en 20 milímetros. Bueno, acá por ejemplo también en la línea Le Chic encontramos el Parisien Blue, que es un fondo celeste con un veteado blanco y también con destellos dorados. Acá también podemos ver el Silestone Jardín Emerald, que ha sido excelente para FOA del año pasado, en donde tenemos un fondo verde, un veteado en líneas de colores más oscuros, colores claros y destellos dorados. Y el Romantic Ash, que es un fondo negro con destellos blancos y también veteados blancos. Esta aplicación de Romantic Ash se hizo en uno de los estudios de Salta, en la provincia de Salta. Hicimos una aplicación para escritorios y también para mesada de cocina. Hicimos diferentes tipos de aplicaciones, en donde en este caso para la cocina y para escritorio utilizamos Silestone. Ya después más adelante le vamos a mostrar otras aplicaciones que son en Decton. Bueno, acá por ejemplo vamos con el Silestone Lime Light, en donde podemos ver que tiene un trabajo en la parte inferior de un facetado. Para poder hacer este tipo de trabajo, lo que se hace es cortar las piezas y revestir toda una superficie curva.
bueno, estos serían también los últimos lanzamientos de Silestone, en donde sería la línea Concrete, eh, Urban Concrete, ay, perdón, Urban Crash, tengo cruzadas todas las palabras. Bueno, en este caso, por ejemplo, también lo importante de destacar es cómo podemos diferenciar que el mismo material con diferente trabajo de mano de obra queda eh, con otro tipo de acabado. Podemos ver que todo el silestone está revistiendo toda la parte posterior, en donde tiene un facetado, un ranurado, y en la parte frontal también tiene un ranurado. Esta fue una aplicación que se hizo para FOA, para un espacio dedicado para las mascotas. Acá podemos ver un Silestone Concrete Pulse que tiene características similares a lo que serían los acabados en los terrazos. Tenemos en diferentes tonalidades. Acá podemos ver que está en la tonalidad clara. También hay una que es un poco más oscura. Y bueno, acá presentamos lo que sería el Brass Release, en donde tenemos diferentes trabajos de marmolería. Lo interesante de esto es cómo podemos tener en cuenta que a la hora de la comercialización del material, el acabado que se da de fábrica es un acabado con bordes rectos, en donde poder realizar estos trabajos, que es como una especie de lastimado de la superficie, que es de alguna manera como la reminiscencia más a lo natural, es un trabajo de mano de obra. En la mano derecha podemos ver cómo se resuelven los bordes de la mesa, y en lo que sería en la imagen del lado izquierdo podemos observar cómo tiene primero un trabajo de ranurado y después un trabajo de martelinado de ese ranurado, en donde estamos como lastimando lo que serían esos volúmenes que quedan de la ranura, ¿no? Claro, ahí están hablando en el chat. Bueno, justo Sí, uno de los participantes está diciendo que, bueno, que ellos colocaron una mesada de cocina del Pure White con revestimiento. Y después Julieta Romero nos consulta. Si en el facetado cortan una por una las piezas, o sea, los listones que estábamos viendo anteriormente, y si hay un espesor mínimo para cortar las piezas, podemos volver a esa parte si quieres. dale. Entonces, eh, ¿cómo es para el facetado? ¿Cortan una por una las piezas y listones? Sí. Tengo entendido que hacen, cortan una por una los listones y las piezas. Y respecto del espesor mínimo, tarea para la casa, déjennos los mails, les vamos a contestar cuánto es el mínimo para cortar. Al mínimo no lo tengo, pero he llegado a ver referencias como hasta de 1 centímetro. Me olvido de silenciar. Ese es interesante. Ahí nos dice, gracias, Julieta. Es interesante porque justamente cuando uno lo ve en otro material, en los materiales naturales, se trabaja sobre la pieza y en este caso se cortan los listones se unen, digamos, a la Sí, pieza. sí, igualmente recordemos que cuando estamos hablando de una volumetría de acuerdo al ángulo de giro que va a tener, sí vamos a tener la necesidad de hacer el corte de las piezas. Bien, ¿Me entendés? O sea, perfecto. vamos a tener que hacer un corte en donde vamos a tener de un prisma, vamos a pasar a reducir los ángulos para poder combinarlos y acompañarlos en la curva. ¿Me explico? Ahí Claro, están consultando. Todos los claro, o sea, cortes. Ahí está. Todos sí, los cortes se hacen con máquina y si la sí. unión no es de 45 grados. Y preguntan si Sí, la las máquina es uniones van a CNC. ser de 45. Sí, sí, Bien, sí, en sí, sí. CNC. Bueno, veo que sabe, el público, tenemos un público que tiene conocimiento. Cristian Farías e Iván Borda. A ver, Carolina Centeno, mira, nos hace otro comentario. Dice que participó en FOA en Córdoba el año pasado y el Vanitori lo hicieron todo cubierto con Decton, los extremos curvos con un diámetro de 10 centímetros. Qué bueno, bueno. Muchísimas gracias por todos los aportes. Ay, mira. Carolina Valeria, se llama igual que vos. Bueno, Bueno, genial bueno, muchas Carolina, gracias. muchas gracias Suman por un montón todos los aportes. ese dato. Pero bueno, viste, se iba a abrir ese debate porque también uno que cuando no sabe y ve, lo ve,
Yo la primera vez que vos me dijiste, dije, ¿cómo lo pegan? Bueno, sí, así es. Así que bueno, muchos Sí, acá estaban consultando y también aprendiendo algo nuevo. totalmente. Sí, Bueno, ahí cuando Cristian pregunta lo de la unión de 45 grados, bueno, la unión siempre va a ser a 45 grados cuando estamos haciendo los vínculos entre los faldones, pero cuando son cuestiones estéticas, podemos hacer uniones a menor graduación que puedan también acompañar la curva que vamos a necesitar para el acabado. Lo importante es que siempre que tengamos una función de alguna manera que necesite más resistencia, vamos a hacer la unión a 45, sí. bien, bien. Y también acá nos aclara Carolina Centeno, listones de 2 centímetros. En el Bien, caso de esto que habían expuesto en FOA Córdoba. perfecto, bárbaro. Totalmente. Bien, muy bien. No te escucho, Mariana, tenés el micrófono silenciado. Perdón, que acá estaba viendo el chat de nuevo por si alguien no lo puede ver. Cristian Farías dice, para sacar las mesadas de la chapa de cualquier material se corta en una mesada de corte con la máquina R15 y depende de qué material hay, para cada material hay un disco específico. Sí, eso es cierto. Lo vimos en el webinar anterior que fue de terminaciones y pulidos, donde se presentaron cada disco, en este caso, bueno, para, para Decton y Silestone también, Sí, al igual que lo que sí, serían las brocas y demás. Bien, vamos a pasar. Ah, acá ya habíamos estado. sí, Sí, esto ya lo habías mostrado. Bien, seguimos con Silestone. bien. Bueno, de Silestone vamos a trabajar en espesores de 20 milímetros y acá en este caso podemos ver una bacha en donde tenemos el material en un acabado eh, desde fábrica. O sea, no tiene un trabajo de mano de obra como el ranurado, el facetado que habíamos visto anteriormente. Y bueno, siempre vamos a recordar que en cuanto a las propiedades de Silestone, vamos a recordar siempre que sea de uso interior, va a ser un material que va a ser resistente a las manchas, va a poseer diferentes texturas, vamos a renovar en cuanto de el conocimiento de 96% minerales premium y un excedente de resinas, pigmentos y materiales reciclados. Y bueno, en cuanto al formato de la chapa, vamos a encontrar material en dos formatos. Vamos a trabajar con el formato estándar y el formato jumbo. Silestone entendió que para poder cubrir lo que serían mesadas e islas de cocina, vamos a trabajar con unas islas en medidas de 3,27 por 1,60 y podemos encontrar algunos diseños de Silestone en espesores de 12 milímetros. Las aplicaciones van a ser para mesadas de cocina, mesadas de baño, tapas de mesas, pisos y revestimientos. Siempre vamos a recordar el uso interior en el caso de Silestone. Y bueno, acá respecto de Decton, bueno, ya les vamos a mostrar también el video de lo que sería el formato, la fabricación de Decton. Sí, acá sobre Silestone, bueno, estaban consultando el tema de si esto es anterior a Decton, porque Decton sería superior, entonces volvieron a preguntar eso igual, si Silestone se origina antes, ¿sí? Con el tema de Bien, la resistencia. bien, perfecto. En cuanto al origen de los materiales, Silestone fue el primer material que surgió, fue lanzado en el mercado en 1990 y se ha posicionado como una de las mejores marcas y más materiales utilizados en cuanto a la durabilidad y la facilidad del mantenimiento, porque estamos hablando de un material que tiene, que no absorbe y que tiene mucha resistencia al rayado. Entonces nació como un material innovador
Y el tema con Silestone, lo que pasó es que Cosentino, la fábrica, se dio cuenta que necesitaba un material que lo ayude a salir al exterior y poder ampliar el uso del material. Entonces, a partir de eso, creó un nuevo material que ya se compone de un 100% de composición mineral, que ya le permite poder estar al exterior, porque lo que no le permite el uso exterior es la composición del pequeño porcentaje que tiene de resina. Y Decton salió posterior y el lanzamiento fue en 2013. Y también, de acuerdo al proceso de fabricación de Decton, nos encontramos con un material que también amplía su abanico de aplicación, porque debido a su proceso de conformación, que el proceso de conformación de Decton se da a partir de una gran presión y una elevada temperatura, un horneado a una muy elevada temperatura, ya podemos trabajar con espesores más delgados que permiten que su aplicación sea también para fachadas, pisos, revestimientos de paredes y el exterior también. Esta impresión. No doy nunca de introducción al video, pero vamos a ver el video de fabricación, del proceso de fabricación de Decton. Bien, bárbaro. Gracias. La máquina se encarga de que este milagro tecnológico suceda. En un abrir y cerrar de ojos, esta prensa le aplica a cada tabla una compresión de 25.000 toneladas, lo que equivale a poner unas 111 estatuas de la libertad o 2,5 torres Eiffel sobre cada tabla. Esta cantidad de valor de prensado es un 20% mayor al de cualquier porcelánico de altas prestaciones existente en el mundo. Después del prensado, las tablas pasan a secarse a 180 grados para continuar su recorrido hasta llegar a la fase de decoración. Esta máquina es una impresora de alta definición que imprime sobre la tabla el diseño específico de cada referencia de Decton. Este es el aspecto que tienen las tablas al salir de la impresora. Aunque el color vivo y espectacular solo lo apreciaremos cuando salgan del horno, pero volvamos donde estábamos. Al salir del proceso de decoración superficial, las tablas se ordenan en un proceso automatizado, y son estos robots los que se encargan de llevarlos a la entrada del horno donde sucede el proceso de sinterización. Esto es el horno de la fábrica de Decton. Cada tabla recorre sus 180 metros y es cocida a 1200 grados centígrados, haciendo reaccionar sus materiales hasta fusionarse en un proceso denominado sinterización de partículas. Decton es un material completamente inorgánico, no contiene resinas ni aditivos, por lo que no se degrada con el tiempo. El resultado es una losa decorada por completo en toda la superficie con 320 centímetros de longitud y 144 centímetros de ancho. Bien, bueno, entonces a la hora de poder entender lo que sería el proceso de fabricación de Decton, podemos entender que es un material que resiste la radiación solar, la elevada temperatura, la exposición al exterior. Y bueno, por acá les vamos a mostrar algunas referencias de los últimos diseños en Decton. El Decton Creta. Bueno, acá por ejemplo también es importante destacar que hasta Silestone estábamos trabajando en espesores de 20 milímetros y ahora vamos a estar trabajando en espesores más delgados, vamos a estar hablando de 12 milímetros. Y lo importante que también, como ya vimos, estamos hablando de un cuerpo mineral y una impresión superficial, lo que nos permite entender que en este espesor de 12 milímetros no vamos a tener la continuidad de la beta en el diseño. Yo acá traje unas muestras para que vean. No sé si van a poder apreciar, pero espero que sí. Por ejemplo, en este caso, acá podemos ver un Ahí Decton que tenemos. dejo de compartir, Caro, así te destaco y lo pueden ver mejor, Ah, dale, si bárbaro. querés. ¿Sí? Dale. Ahí está. Bueno, por ejemplo, en este caso, podemos ver, yo tengo acá una muestra de Decton, en donde vemos que tenemos la impresión mineral superficial y a la parte de ver el corte del material, vemos que no continúa el dibujo. ¿Pueden verlo? Y, por ejemplo, este sería el espesor de 8.
En el de 12 también pasa lo mismo por el proceso de fabricación. Y, por ejemplo, acá también traje una Silestone, que son, esto que les estoy mostrando son muestras, es solamente para que vean las referencias y para que, no sé si van a poder apreciar ahí que continúa el dibujo, porque la impresión está en el cuerpo del material. O sea, por ejemplo, acá tengo un Romantic Ash, como pueden ver, y continúa en el cuerpo el veteado. Y bueno, como ya les dije, recordemos que es un espesor de 20 milímetros. Entonces, cuando hagamos el corte, vamos a poder ver en el cuerpo la continuidad del veteado. Estamos. Uy, no sé si lo pueden ver. Bien, bueno, entonces continuamos mostrando lo que serían las referencias en Dekton. Bien. Bueno, acá tenemos el Dekton Soke, que tiene una base en gris y un veteado en líneas más claras y más oscuras. Un Dekton Lucid en 8 milímetros. Bueno, para lo que sería el espesor de 8 milímetros lo podemos utilizar en superficies para tapas de mobiliario. Entonces, en lo que sería ya una superficie que necesita un trabajo de perforación, traforos, bachas, anafes, vamos a estar hablando de la superficie, perdón, de un espesor de 12 milímetros. Y cuando hablamos nuevamente de tapas de mesa, vamos a estar trabajando, podemos trabajar tranquilamente en espesores de 8 milímetros. Bueno, ves, por ejemplo, acá tenemos una bacha de baño en donde vemos que el espesor estamos trabajando en 12 milímetros y en la parte que correspondería a la alzada podemos trabajarla tranquilamente en espesores de 8. Bien, en este caso, por ejemplo, lo que se utilizó para la alzada fue un desafío en cuanto al diseño, porque para poder revestir toda la parte de la alzada se utilizaron desperdicios y para poder disimular de alguna manera el tema de ser excedentes, hicieron la combinación de piezas en diferentes anchos, pero en el mismo alto. En este caso, por ejemplo, estamos presentando una referencia en veteado con un pulido superficial. En este caso estamos presentando un Dekton marmóreo que se da en espesores de 8 milímetros, que es una referencia muy similar a lo que sería el travertino a la beta como superficie natural. O sea, este es un compacto que simula a lo que sería el travertino a la beta natural. Bueno, acá tenemos el Dekton Chepo. Grigio. Bueno, en este caso, por ejemplo, lo que se hizo fue un trabajo de mesada de cocina. Este es un trabajo que se hizo para Johnson Mobiliario, Amoblamientos acá en Tucumán, que lo trabajó la marmolería Sesca, que es nuestra marmolería aliada acá en la provincia, y podemos ver cómo se hizo una continuidad de la curva en lo que sería los extremos de la mesada. Bueno, Morpheus en 12, acá podemos apreciar el fondo blanco. Y bueno, acá tenemos lo que sería una referencia en fondo negro con veteado blanco.
En este caso, por ejemplo, estamos presentando lo que sería el Decton Laurent con un fondo negro y un veteado en líneas naranjas, que la verdad que sale un montón. El público le encanta el Decton Laurent, queda muy bien para superficies de mesada de tapas de mobiliario, perdón. Acá tenemos una pregunta de, de Paz. Una pregunta. Cuando revestimos un muro completo con Decton, ¿qué pegamento se usa? Bien, cuando estamos hablando de Decton, estamos hablando de una superficie que, como ya dijimos, es un 100% mineral, entonces vamos a necesitar un pegamento que pueda contemplar la unión flexible. Entonces vamos a utilizar un pegamento con características C2TES2, que es un pegamento que comercializa la línea Mapei Weber y es el que recomendamos para la garantía de producto. Es un pegamento flexible. Ok, bueno, cualquier cosa después, Paz, te lo pasamos por WhatsApp, pero sí, ahí tenemos un mensaje nuevo. Perfecto, dijo. Paz es de Chile y nos viene acompañando en todos estos webinars que estamos haciendo. Así que bueno, un Gracias, saludo, Paz. Paz. Bien, continuamos. Bueno, acá tenemos diferentes referencias en Decton. De nuevo, acá podemos ver cómo sería el acabado con mano de obra en el fondo. Bueno, sigue habiendo algunas consultas sobre pegamento, ¿viste? Acá Iván dice que Flex de Claucol, pero bueno, se recomiendan las marcas que habías dicho por el tema de garantía. Y sí, nosotros siempre vamos a recomendar esas marcas porque, bueno, trabajamos con una garantía de producto desde fabricante con 25 años de garantía y tenemos algunas especificaciones técnicas que se corresponden para cubrir la garantía y tiene que ver con utilizar esas marcas. Claro. Bien, y acá justo nos está preguntando Cristian si la silicona neutra no es casi lo mismo. Y podría funcionar, pero la realidad es que nosotros siempre vamos a recomendar los pegamentos que ya mencionamos anteriormente. Ujú. Sí, más que nada por una cuestión de garantía del producto, porque eh, más Sí, que nada total. por eso, más que nada por eso resguardarse en ese sentido. Sí, es súper importante estar ligados con los requerimientos de la garantía porque, bueno, justamente es una de las características principales que nos distingue, que la garantía es directamente desde fábrica. Entonces es importante, estamos todo el tiempo muy atentos con las referencias para cumplir con las garantías. Bueno, continuamos. Bueno, acá por ejemplo podemos ver un Decton Version, que es un modulado que también viene espesores en 8 milímetros, que es recomendado para lo que sería revestimientos de paredes y pisos. En este caso es un pulido que está utilizado para un revestimiento de paredes. Estos son modulados que vienen en formato de 260 por 1, entonces podemos ver la pieza completa en la imagen de la izquierda. En este caso también una tapa de mobiliario. Siempre vamos a recomendar también para la garantía de producto que tenga un apoyo continuo en la base. Y en este caso podemos ver también un Decton Sirius, en donde tenemos un acabado mate que es un negro pleno. Y en cuanto a lo que serían los modulados, bueno, también hay algunos diseños que se fabrican en diferentes formatos que ya están estandarizados. Estamos hablando de piezas de 1,40 por 1,40, en donde vamos a tener diferentes terminaciones que se van a corresponder con acabados mate y acabados grip. Los acabados grip son los acabados recomendados para los exteriores en las piletas para hacer un acabado antideslizante. Vamos a tener referencias
en colores neutros y plenos, como sería el Keon en grises y el Danae como en una línea de beige. Ahora retomamos los comentarios al final cuando terminamos el bloque. Ahí tenemos un par de preguntitas más, pero cuando terminamos el bloque las vamos a ir contestando, ¿sí? Bien, y al respecto de lo que sería modulado de 1,40 por 1,60, ya tenemos más posibilidades de diseño, en donde encontramos el Zenith en mate, que sería una línea de blanco completo, domos negro completo, marmoreo es el que ya vieron en las imágenes, ¿qué pasa? Ahí abajo tienen la referencia, el cuadradito es el acabado mate, y el que tiene las dos flechitas es el acabado grip. Tenemos también la referencia en Nevia y en Creta. Cuando hablamos de la referencia en Grip, si bien, por ejemplo, Zenith no la tiene, igualmente si desean tenerla en el exterior, por ejemplo, tener alguna superficie que tiene exposición al agua o próximo a un área de pileta o de solarium y quieren hacerle el acabado grip, se puede hacer el acabado grip. Sí, por supuesto, va a tener un valor agregado el trabajo, ya que no se comercializa con esa terminación. Y en lo que sería el modulado de 260 por 1, que sería el modulado más grande, estamos hablando ya de líneas en veteados y también estamos hablando de posibilidades en colores pulidos. Entonces, por ejemplo, el version que habíamos visto anteriormente, no sé si pudieron llegar a ver que se veía como un reflejo de la iluminación, que es un acabado pulido. Decton es un material de origen mineral. Y bueno, acá les vamos a compartir un video de lo que sería Decton para uso de fachadas, porque como estamos hablando de un material que es bastante resistente al paso del tiempo y tiene casi nula porosidad, podemos estar hablando de un material que para el exterior funciona muy bien. Decton es un material de origen mineral, sinterizado, ultracompacto e inorgánico que une belleza y prestaciones en una superficie técnica superior, convirtiendo edificios en obras de arte funcional. Decton no se dilata ni se degrada con los rayos UV, resistente a condiciones extremas, disponible en gran formato y con gran estabilidad dimensional. Los paneles de Decton permiten revestir cada edificio y espacio con juntas mínimas. La ultracompactación, gran densidad y casi nula porosidad le confieren propiedades de resistencia y durabilidad fuera de lo común, haciéndolo ignífugo, prácticamente impermeable y con necesidades mínimas de mantenimiento. Además está disponible en espesores finos, ofreciendo máxima ligereza y rendimiento. Decton es carbón neutral Cradle to Grave, un compromiso que adquirimos con nuestros clientes y con el planeta. La sostenibilidad en su composición y producción, unida a su alta eficiencia energética, hacen que contribuya con más de 15 créditos LEED y 14 créditos BREEAM en proyectos de fachadas. Bien, bueno, a partir de este video podemos entender que como estamos hablando de un proceso de fabricación, en donde estamos hablando de Cosentino, que responde a estándares que responden a la eficiencia energética y al uso de energía solar fotovoltaica, y también de utilización de agua reciclada, ya responde en cuanto al uso de la cantidad de metros cuadrados de aplicación en fachada, nos otorga 14 créditos BREEAM y 15 LEEDs, que son los créditos de eficiencia energética, lo que nos permite incrementar, perdón, el valor de metro cuadrado de la propiedad en la que lo estamos utilizando. Y bueno, ni hablar que en cuanto a los estándares de calidad del edificio, también tiene un plus. Bueno, recordando en cuanto a las propiedades, pasando en limpio, vamos a estar hablando de un material que lo vamos a poder estar utilizando para el interior y para el exterior, va a ser resistente a las manchas, vamos a estar hablando de un material completamente ignífugo, lo cual es súper importante a la hora de trabajarlo en materiales para el uso de la mesada de cocina, que de alguna manera la mesada de cocina es la superficie que tiene mayor exposición al daño, que tiramos aceite, tiramos superficies que manchan, y también realizamos cortes
sobre la mesada. Entonces, en cuanto a la resistencia del material, va a ser un material muy recomendable para las superficies de mesada. Vamos a estar hablando de un material que va a tener estabilidad dimensional de color y de beta, lo que lo va a poner por encima de las características en cuanto a las debilidades que habíamos mencionado anteriormente de lo que serían las superficies naturales. Entonces eso nos permite estar tranquilos a la hora de querer aumentar la superficie de revestimiento con este tipo de material. Va a ser resistente a la radiación solar, entonces también lo podemos aplicar con total tranquilidad en el exterior y sabemos que sus características van a continuar estables a lo largo de toda la vida del material. Bueno, en cuanto a formatos y espesores, como ya habíamos mencionado anteriormente, estamos haciendo un refresh de la info. Vamos a estar hablando de un formato de 320 por 1,44. Siempre vamos a estar hablando en espesores de 8 y 12 milímetros. Recuerden que cuando hablamos de espesores de 12 milímetros es en donde realizamos traforos en su interior, entonces lo vamos a recomendar para mesadas de cocina, mesadas de baño, mesadas de exterior. Y en cuanto a lo que sería el uso de 8 milímetros, vamos a estar hablando de revestimiento de pisos, paredes, lo vamos a estar utilizando para fachadas, para tapas de mesa. Y bueno, acá vamos también a hacer un repaso nuevamente de los estándares de calidad de la fábrica, en donde contemplamos el uso de la renovación del uso de las materias primas, de la gestión del agua, de las fuentes de energía que se utilizan para la fabricación de estos productos. Y bueno, en cuanto a lo que serían las buenas prácticas del uso y cuidado de estos materiales, vamos a tener recomendaciones específicas a la hora de su limpieza y mantenimiento. Cuando hablamos de lo que serían las superficies compactas, estos son los líquidos con los que vamos a poder limpiarlas y los que no vamos a recomendar para su limpieza. Nos pasa con el blem que hay muchas personas que utilizan el blem para la limpieza de los compactos y lo que pasa con el blem es que produce como una especie de capa arriba de la superficie que a la hora de seguir aplicándolo, seguimos haciendo como una especie de capa superficial que, que no va a pasar nada, o sea, podemos removerla tranquilamente con un trabajo de limpieza profundo, pero bueno, se ha pasado que han tenido incidencias, suponiendo que el material se había dañado o que quizá había sido un lote que había salido con alguna pequeña error de fábrica, y la realidad es que lo que estaba pasando era que a la hora de la limpieza y mantenimiento estaban utilizando eh, productos que no son recomendados para estas superficies porque se hacen como capas del material, entonces haciendo la limpieza correcta volvemos a tener las mismas propiedades del material en cuanto a sus capacidades de referencias de color y de brillo, ¿no? Y bueno, también acá repasamos lo que serían la limpieza y mantenimiento para las superficies naturales. Siempre vamos a recomendar el uso de jabón neutro. La verdad que el jabón neutro y limpiar con muchas ganas funciona muy bien. O sea, me refiero a muchas ganas en realidad con una superficie que ya tenemos y como estos niveles de grasitud, ¿no? O sea, cuando hablamos de una superficie que no le estamos cuidando como tiene que ser. Acá podemos ver entonces que podemos utilizar este jabón neutro, bueno, el detergente también va muy bien, el alcohol diluido también, el vinagre diluido también. Eh, Preguntan si el SIF sirve. sí, el SIF sirve, siempre vamos a tratar de diluirlo un poco, porque en cuanto a lo que sería el blem, tiene como unos pequeños cristalcitos que a veces quedan en la superficie cuando no los retiramos bien con agua, entonces vuelve a pasar lo mismo que con el blem, como que se hace una capa superficial que para poder removerla vamos a necesitar una limpieza más profunda. Mm, Pero sí, sirve, diluido Bien. mejor. Bien, diluido, el SIF diluido. Sí. Bien, bueno. eh,
Llegamos, digamos, a la parte final, pero hay varias consultas en el chat, así que las voy a leer y si quieren podemos volver a ese lugar. Nancy pregunta si es frágil Ujú. supongo que es, sí, en Decton, si es frágil en algún tipo de corte, como por ejemplo en traforos, y creo que esa lo respondiste en un momento. Bien. Decton. Bien, sí, bueno, las recomendaciones para los cortes en Decton siempre van a ser a partir de traforos, o sea, no vamos a realizar cortes en Decton que tienen que ver con incisiones en ángulos rectos. Entonces, siempre que vamos a hacer los traforos de las mesadas, vamos a necesitar justamente los cortes circulares para evitar los daños de la pieza y también para cubrirnos de la garantía. Siempre vamos a utilizar cortes circulares. Bien. Y después, Federico Rugnitz. Hola Federico, bienvenido. Era un colaborador de la escuela también. Consulta también sobre Decton, me imagino dice, la que tiene beta bien espejada derecha e izquierda o son todas las placas iguales. La que tiene beta, ¿cómo es, perdón? Sí, dice, la que tiene beta bien espejada, creo que es alguna de las imágenes que ya habíamos pasado, pero si querés, Federico, Ah, bien. abrir tu micrófono para ampliarnos. Hola, sí, Ahí está. perdón, ¿cómo están? Hola, Hola. Feco. No, sí, la consulta era si se puede espejar el dibujo que forma la beta, ¿viste? Porque hay materiales que vienen espejados, vos podés pedir placa derecha o placa izquierda, que son inversas una con otra, arman un dibujo inverso, ¿no? O si son Bien, todas iguales las placas. Para hacer un bien, perfecto. revestimiento que tenga, que haga rombos o que haga un dibujo, ¿no? Según la beta. Mira, Bien, justo bueno, acá en hay el una. caso de querer hacer dibujos, vamos a estar hablando de un material que lo vamos a estar comercializando en las chapas grandes. Y ahí sí podés hacer los dibujos, pero en el caso de lo que sería la parte de modulados, los modulados no vienen espejados. Vienen, si mal no recuerdo, 3 referencias diferentes de cada modulado y no están espejados. Entonces, si vos querés hacer el trabajo de espejo, vamos a tener que ir por una opción de una chapa grande de 8 milímetros. Sí, sí, bueno, eso me refería, o sea, es para revestimiento, para chapa grande. Pero bueno, está bien la aclaración que en modulados chicos no pasa eso. Claro, así es. Bien, Fede, muchas gracias por la consulta. Bien, y acá estamos con, bueno, sobre José Luis González pregunta sobre los valores, si son muy distintos. Sí, los valores son muy distintos. La realidad es que los modulados han salido como una competencia muy competitiva en relación con la comercialización, con el valor del metro cuadrado en material en chapa. Es muy Mm, competitivo, estamos hablando de una referencia entre, no sé si puedo decir costos, pero sería una aprox de 3 veces menos, una cosa así. claro, bien. 2 veces y medio Bueno, menos, o sea, bastante. bien. Ahora Entonces, si vamos a podemos. seguir, sí. Sí, perdón, Perdón. perdón. Termina, Caro. Perdón. Bien, o sea, a lo que quería llegar en realidad es que, bueno, si podemos utilizar los modulados de 8 milímetros para hacer los acabados, lo que tenemos que ver es la compatibilidad de la medida de donde lo vamos a colocar y de dónde y de la comercialización. Por ejemplo, nos pasa mucho que si piden Decton para tapas de cocina, para tapas de mesa, y por ahí las medidas exceden un poquito más los centímetros y lo que hacen los diferentes clientes es decir, bueno, nos vamos a acotar un poquito más para responder a la medida comercial y ya son mucho más competitivos. Bueno, vamos a seguir contestando las preguntas al final. Ahora vamos a pasar a un chequeo. En realidad esto no es a modo de evaluación, sino es un chequeo de los conocimientos, de las cosas que se estuvieron hablando. No son preguntas muy difíciles. Y quienes pueden contestar a través de Menti, la plataforma que estuvimos utilizando al principio, o en el chat si se les dificulta mucho, para las personas que estén con celulares y demás. Así que les voy a dejar el link nuevamente y vamos a pasar a compartir el Menti. Y Caro nos va a dar la respuesta correcta.
Ven que esto es nuevo. Mm, referencia. Ahí estamos. Bueno, bien, acá ya estábamos. Vamos a pasar a estas preguntas, ¿sí? Ya tienen el link en el chat, así que pueden ingresar, ¿sí? Los vemos ahí. Y la pregunta es si Silestone es de espesor similar a la piedra natural. Muy bien, estamos viendo las respuestas. Son 20 las personas que están en Menti, así que estamos esperando la respuesta. Faltan 10. Silestone es de espesor similar a la piedra natural, ¿sí o no? Por ahora viene ganando el sí. Por ahora viene ganando el sí. Hay un resto que no se anima todavía. Están decidiendo. Muy bien. Bien, viene ganando el sí con el 86%. Bien. ¿Qué decimos, Caro? ¿Qué decimos? Decimos que tenemos un público muy atento y que Bien, está muy bien la respuesta. Vamos a comercializar Silestone en espesores similares. En realidad es 20 milímetros la comercialización, que es la misma que la de piedra natural. Y Silestone también lo comercializamos en otros espesores un poco más delgados, pero en algunos diseños nada más. Muy bien. perfecto. Bueno, muy bien, el 86%, el 14% ya sabe que sí les tones de espesores similares a la piedra natural. Bien, vamos a pasar a la segunda. Vamos a seguir viendo. Decton, perdón, yo porque tengo acá un cartelito que no me permite ver. Decton viene modulado para revestimiento de paredes y pisos. Esperamos la respuesta. Ya tenemos bastante rápido. Decton viene modulado. Esto es lo que vimos casi en el final. Nos quedamos un poquito hablando sobre eso y sobre los costos. Ahí les di una pista. Decton viene modulado para revestimiento de paredes y pisos. Bueno, va ganando el sí. Va ganando el Muy sí. bien. Muy bien. Caro nos cuenta la Muy respuesta correcta. bien. Me encanta. Bueno, están todos muy atentos. Así que bueno, va muy bien. Sí, Decton viene modulado para revestimiento de paredes y pisos. Muy bien, sí, estuvimos viéndolos en las diapositivas, las diferentes medidas y terminaciones que tenían. Así que muy bien. Bueno, vamos a pasar ahora. Esta puede ser fácil si lo viste en el principio. ¿Cómo se llama la fábrica de Decton y Silestone? ¿Constantino o Cosentino? A ver, viene ganando Cosentino. Constantino también Es una hay pregunta uno. capciosa. Sí. Bien. La mayoría ya respondieron de 22-15 y el 94% dice Cosentino. Muy Cosentino. bien. Muy bien, sí. Es Cosentino. Constantino. No sabemos quién es. Bien. Cosentino es fabricante de Decton y Silestone, los compactos. Bueno, muy bien, vienen muy bien. La verdad que están muy Sí. atentos. Muy bien. Ok. Bien. Pasamos a la siguiente. ¿Las piedras naturales se producen en la naturaleza? Está bastante fáciles. Algunas, mm, sí, el 100% de los 14, 100%. Bien. 100%, 15, 100%.
muy bien. Muy bien, muy bien. Sí, sí. Bueno, no, claro que lo vimos en el video que nos mostraste. Sí, totalmente. Ahí es cuando hacemos el proceso de extracción de los bloques. Muy bien este Bien. público. Ujú. Bien, vamos a la siguiente. Falta poquito, ya quedan dos nada más. Bien. Las cuarcitas, ¿son piedras naturales? La vimos también. A ver, muy bien. Hasta ahora todo el 100% sí. No sabemos si está bien, si es correcto o no. Este misterio. Nadie puso ¿Mm? no, así que, Muy bien, bien, significa que están todos de acuerdo en que las muy cuarcitas bien, son me piedras encanta. naturales. Perfecto, sí, la respuesta correcta es que sí, las cuarcitas son piedras Correcto. naturales. Las vimos al principio de la presentación junto con granitos y mármoles. Muy bien. Bien. Y la última, ¿el mármol es recomendable para mesadas de cocina? A ver, justo estábamos viendo las prácticas, las buenas prácticas. Y no, las buenas prácticas sobre el cuidado, pero anteriormente las aplicaciones que nos dijo Caro. Bien, bueno, bien. Definitivamente 16 de sobre 22 respondieron que no, 100% Bien. no. Bien, muy Bien, bien. contanos, No vamos Caro. a decir que la gente no decide usarlo. Hay clientes que sí prefieren ponerlo por una cuestión de diseño, que les gusta el veteado, pero no lo vamos a recomendar por la posibilidad de absorción del material y por lastimarlo a la hora de realizar cortes en la superficie. Así que de 10. Bien, bueno, muy bien. Bueno, genial. Respondieron todo, todo muy bien, estuvieron muy atentos, así que genial este chequeo. Fue un chequeo, no una evaluación ni nada. No lo vamos a comparar con otros webinars. Este es el más atento, el público más atento. Bien, y Bien ahí. tenemos acá las preguntas que nos quedaron, ¿sí? Pendientes Ujú. de, de los que nos estaban consultando. Bueno, valores. Esperen que voy a cerrar esto, así puedo verlos bien. Bueno, a Fede ya le contestamos, a José Luis sobre los valores. Iván pregunta si a los compactos siempre se les saca la tensión. Bien, bueno, cuando estamos hablando de la tensión en los compactos, la vamos a quitar a la tensión en Decton. Decton vienen unos márgenes que ya están marcados en las chapas, que es para quitar la tensión del material y poder trabajar tranquilos. Bien. Bueno, Iván, ahí ya tenemos tu respuesta. Después, Cristian, muchas gracias por tu participación. Estás preguntando todo, él se está llevando todo el conocimiento que puede. Con la broca de 3 centímetros usamos, que usan ellos, para Ujú, poner alguna bacha de arriba en base al material de Decton. Ay, no entendimos la pregunta. A ujú. ver. Cristian, ¿querés abrir el micrófono para ampliar tu pregunta mejor, para que la entendamos mejor? Creo que está conectada con alguna otra más, pero se perdió en el chat, por eso. Si podés conectar, abrir tu micrófono, ¿Se escucha? sí, te escuchamos. Bueno, mi pregunta era sobre la regulación, porque me olvidé poner la regulación sobre para usar la broca de 3 centímetros en base de Decton. Porque si usamos nosotros la broca así natural en la moladora, se parte. Ajá. La broca de 3 centímetros. Sería la Eh, de monocomando, esa para la canilla, pero sí, para abrir justo a la, para la bacha, usamos el disco de Decto, sí. hacemos un corte recto y ahí en las puntas hacemos Los la, círculos.
Sí, los circulitos que sería Sí, la de 3 circular. centímetros. lo importante es que siempre primero, antes de realizar las continuidades entre los círculos, lo primero que hay que hacer son los círculos. Sí, Bien. y de- Y tu pregunta, Cristian, tiene que ver con cuál sería la regulación. ¿Eso es? sí, la La velocidad, sí, velocidad. para saber. Ah, ok. Ah, Ese bien. ¿Puedo decir dato, algo? sí, Acá, Paz de Chile. Bueno, paz. acá yo he hecho algunos cursos, pero se supone que el esmeril, no sé cómo le dicen allá, la galleta, o acá le dicen esmeril o galleta, o no sé cómo le dicen allá, pero tiene que Sí. estar la regulación a la mitad. En la velocidad, esto viene por número hasta el número 6. Y Ujú. acá, cuando explicaban para la superficie de ultracompacto, tiene que ser a la mitad de la revolución por la delicadeza que tiene el material para que no se vaya a reventar. Bien. Bien. Esa pregunta, ¿saben quién las puede contestar en realidad? Más que nada, son nuestros formadores que están en el banco, porque ellos son los que utilizan más lo que son las herramientas, ¿sí? Podemos hacer esa pregunta, Cristian, y despejarla bien. Ahora, igualmente, agradecemos el aporte de Paz, que también está bueno, y lo podemos consultar con algún formador, eso, Sí, que va sí, a lo tener vamos más a registrar y conocimiento. se lo vamos a mandar por mail, así que si nos pueden dejar sus mails, vamos a estar respondiendo estas consultas para dar solución, ¿no? Sí, sí, Bueno, más que nada con las herramientas. Bien. Después, vamos, explicación sobre la tensión, si puedes explicar un poquito más sobre la tensión, Caro. Bien, bueno, son materiales que vienen con cuando estamos hablando de Decton o de las chapas de Decton específicamente, estamos hablando de un material que viene con una elevada tensión. eh, por esto de que hablamos del proceso de fabricación que tienen con la presión y con la exposición a la elevada temperatura. Y para poder trabajar sobre el material que está como demasiado compactado, vamos a cortar estos márgenes que ya están marcados en el material para poder evitar cualquier situación de hacer un corte y que el corte se vaya. No sé si me explico. Eh, Igualmente, esto es una cuestión también nuevamente de la garantía, porque sí ha pasado que se han cortado chapas sin destensar el material y no ha pasado nada. Es por una cuestión de garantía también. Mm, bien. Bueno, gracias, Caro, por la aclaración. Bien, después, Belén Nievas, gracias Belén por participar. ¿Decton necesita apoyos extras en los gabinetes de cocina o en los vuelos de islas? Bien, cuando estamos hablando de los apoyos necesarios para mesadas de cocina en Decton, sí, vamos a hablar de que necesita un apoyo cada 60 centímetros. eh, Específicamente también cuando estamos hablando de lo que serían los laterales de las perforaciones, vamos a necesitar unas costillas para poder apoyar el material y también nuevamente hacemos alusión a lo que sería la garantía de producto. Bien, Y, bien. y cuando estamos hablando de los vuelos pueden ser, o sea, cuando hablemos de los vuelos estamos hablando del material despegado de la estructura. Cuando estamos hablando de un vuelo de una isla, yo entiendo que estamos hablando de una estructura que sobresale, que revestimos con el material, entonces en ese caso no habría problema. Pero cuando estamos hablando del material a modo de revestimiento que se proyecta por arriba de la estructura, vamos a hablar de, si mal no recuerdo, 25 centímetros máximo de vuelo. Bien, perfecto. Bueno, Belén, ahí te respondió Caro. Vamos a pasar a otra consulta. Gregorio Mangiamelli, bienvenido, muchas gracias por participar, Gregorio. Consulta si para tapas de mesa, en cualquiera sea el material, es recomendable un apoyo en toda la superficie. Sí, siempre vamos a recomendar un apoyo continuo y nivelado en toda la superficie del material. O sea, Perfecto. de nuevo, vamos a hacer siempre alusión a la garantía. O sea, la realidad es que sí existe también tapas de mesa en donde no tienen un apoyo completo en la base,
pero de nuevo, o sea, para cubrir con la garantía de producto vamos a necesitar un apoyo continuo, estable y nivelado en las tapas de mesa. ¿Cuántos años tienen de garantía, Caro, los materiales? 25 años de garantía tienen, siempre que compren el material, vamos a cargar la garantía de producto que está ligada a una página web en donde la garantía va directamente al fabricante. Ahí cargamos los datos, cada chapa tiene un lote y a partir de eso podemos distinguir la trazabilidad del producto. Bien, buenísimo. Sabemos qué chapa está en qué casa y a quién corresponde. Ah, eso es genial, eso es genial. Bien. Esto en el caso de, obviamente, Cosentino, la garantía de Cosentino, ¿no? Sí, totalmente. Bueno, después Julieta Romero contesta, justo hace un aporte a lo que estaban hablando anteriormente sobre las brocas y las velocidades de regulación. Julieta es arquitecta y está haciendo el curso de instalación que tenemos en la Escuela de Marmolistas presencial. Y justo está aportando que entre 2 y 3 está bien, como dice Paz, y el sábado en el curso estuvieron usando las brocas para adecto. Bien, y se pueden regular hasta 6 también. Bien, Bueno, perfecto. bárbaro. Entonces despejamos la Gracias, duda. Julieta. Si quieren las chicas compartir un poco más de info, cortito y rápido, nos Sí, sumaría un montón a todos los presentes. bueno, gracias, Julieta, por aclararlo. Belén, bueno, agradeció lo anterior y dice, cuando solicitan frentines o regresos en el frente de mesa, ¿cómo es recomendable suplementar hacia arriba? ¿Cómo sería en este caso? ¿Cómo sería suplementar hacia arriba? Perdón, no estoy No, visualizando la sí, si consulta. querés, Belén, podés abrir tu micrófono y nos comentás. Ya estaríamos terminando. Belén, si podés abrir tu micrófono para ampliar tu pregunta. Mm, a No ver. me deja, dice. Ay, no le deja. A ver, yo voy a buscarte acá. Belén Nievas, acá. Ahí está. Te mandé solicitud para que puedas reactivar el audio, pero por alguna razón no sé si es tu configuración. Me parece que es tu configuración. No me Sí, deja, pero no no me lo deja. deja. No. Bueno, tu consulta la vamos a despejar por privado, si querés, para que nos digas bien y después lo vamos a hacer en la minuta de todos los clips que vamos a ir haciendo de este webinar. Así que nada, vamos a ir cerrando el ciclo. Les agradecemos un montón las preguntas. Igualmente, cualquier cosa que vaya surgiendo, pues tienen abierto el WhatsApp como para seguir consultando. Em, Flor, no sé si Bueno, querés hablar. Bueno, simplemente no, agradecerles la presencia, la participación. Esperamos que les haya sido útil e interesante. Por supuesto que es un espacio acotado, digamos, Caro tuvo que resumir y comprimir mucho, fuimos a cierta velocidad, pero queríamos dar, digamos, un pantallazo de usos, características, buenas prácticas, tanto de los naturales como de los compactos. Este fue un webinar, por supuesto, introductorio, pero bueno, los invitamos, de esta manera abrimos el espacio para muchos de ustedes, otros ya nos vienen siguiendo, ya nos venimos conociendo, pero bueno, los invitamos a seguirnos en las redes, los invitamos a continuar con consultas vía WhatsApp o mail o a través de las redes, mediante los medios que a ustedes les resulte más práctico. Quedamos atentas las tres y el equipo completo de la Escuela de Marmoristas para eso. De hecho, nos enriquece, nos nutre un montón, digamos, estos espacios también en la escuela. También nos ayudan a poder proyectar y visualizar el 2026, que vamos a continuar con estos ciclos de webinar. Entonces, cualquier necesidad de profundizar o tema que se les ocurra, a nosotros también nos suma mucho.
Este año hicimos del cual participaron en este momento, hicimos otro de uso de medidor láser, que algunos participantes también estuvieron presentes, y otro de pulidos y terminaciones, que ya lo mencionamos. Bueno, el año que viene haremos un ciclo nuevo y continuaremos para quienes pueden o acercarse a Buenos Aires eh, bueno, o vivan en Buenos Aires, seguiremos con los que son presenciales, ¿sí? Pero también tenemos este canal de asesoramiento y de consultas y podemos vincularlos con distintas áreas de la empresa, no solo de la escuela, sino de Canteras Regalías, para poder evacuarlas y vehiculizarlas. La parte comercial puede ser, o digamos la parte también más técnica o la parte de producción. Así que bueno, quedamos atentos y les agradecemos Bueno, enormemente haber participado y bueno, nuevamente nada, los esperamos en la próxima y síganos en las redes para enterarse de otros eventos. Bueno, muchas gracias a todos los Gracias. presentes. Yo quería también agradecer a ustedes, chicas, a Mariana, a Florencia, nuevamente a Grupo Canteras Ragolía, y bueno, decirles a todos los presentes también que se sigan sumando a los ciclos de webinar, que están bárbaros y que nos sirven un montón para poder aunar las bases del conocimiento en el rubro de la marmolería. Así que bueno, muchas gracias por estar acá. Bien, bueno, muchas gracias a todos. Gracias por la participación y bueno, sigamos compartiendo y creciendo con la Escuela de Marmolistas. Nos pueden seguir en las redes sociales y también sepan que tenemos abierto nuestro canal de WhatsApp y nuestro mail para cualquier consulta e interés o novedades. También nos pueden seguir en los estados de WhatsApp donde también ponemos mucha información sobre la escuela, así que estamos muy agradecidos y contentos por la convocatoria. Muchas gracias a Florencia y a Caro también, que formaron un gran equipo para llevar a cabo este webinar. Mm. Muchas gracias a todos. Buenas noches Damos a por... todos. Hasta Buenas luego. Buenas noches y noches damos a por todos. finalizado el webinar. Gracias. Chao, Gracias. chao. Chau. Chau. Gracias.